La decadencia del régimen de Trujillo era objetiva, sobre todo en la clase media. Manolo no dirigía personalmente la infraestructura, pero sin su anuencia no se daba ningún paso. Planteamos que no había en la República Dominicana un partido marxista-leninista real, que lo que habían eran grupos que se llamaban así. Una gran satisfacción poder contar con la presencia de Rafael Pérez Modesto, miembro desde muy jovencito del movimiento revolucionario 14 de junio, un vegano que fue líder estudiantil. A él le decían el Che Pérez. Usted se recuerda de eso, ¿verdad? Sí. Le decían el Che Pérez a Rafael Pérez Modesto en La Vega. Estuvo presente en los movimientos sociales y fue testigo de las agresiones de ciertos grupos trujillistas y de derecha contra Monseñor Panal en La Vega. ¿Usted lo recuerda eso también? No, yo era en la práctica su ayudante, personal y era que lo ayudaba en la misa a las 5 de la mañana. Ya. Me detuvo, siendo yo un jovenzuelo, que ni siquiera un joven era, el servicio de inteligencia militar, 2 o 3 veces. ¿Te detuvo? Sí, porque la misa era a las 5 de la mañana, entonces yo me tenía que levantar a las 4 y transitar en un periodo tan difícil. Ya. Sorprendido, Monseñor Francisco Panal, por esas manifestaciones que habían en su contra. No, él era un hombre muy ecuánime, muy sencillo, pero él tuvo un respaldo también extraordinario, principalmente de sectores que en ese entonces no eran prestos a movilizarse a favor de nada, que pusiera en juego una actitud contra Trujillo, que fueron los campesinos y gente humilde e intelectuales de La Vega. Hacían marchas con colines y cosas, respaldando a la iglesia y respaldando a Panal. Ya. Y sin embargo, él se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana a orar, con la iglesia tomada y con el CIN dando vueltas. Y yo era el primero que él recibía. ¿Y es cierto que le llevaron prostitutas a la iglesia? En una ocasión, o en 2 ocasiones, metieron prostitutas a ritmo de tambora, merengue y eso, e interrumpieron una misa, pero él mantuvo su naturalidad, su tranquilidad y no pasó más nada de ahí. Los responsables de eso fueron principalmente Julián Sualdí. Julián Sualdí y gente de los más bajos niveles. No, pero también dice que estuvo Vincho Castillo en esa pero físicamente había razones para yo conocer a Vincho en esa época, que no sobresalía como político, sino como, yo creo que era diputado o senador, me parece. Sí, designado. Sí, y yo lo conocía a través de un sobrino de él que murió de un tiro jugando la ruleta rusa, llamado Alexis Castillo, sobrino de él, y de Moncho Castillo, también sobrino de él, que fue un militante del 14 de junio. Por casualidad, ¿tú recuerdas la lectura de la Pastoral de las Avispas en La Vega, en donde estuvo Trujillo y hubo que decirle a Trujillo que se encara cuando fue el momento de yo estaba ahí. ¿Tú estabas? Yo estaba ahí. Sí. Eso fue en marzo del año en que él murió, en el año 1961. 61. Y se leyó la carta pastoral. No, la carta pastoral fue un proceso. La visita de Trujillo se hizo un te deum por su presencia y ahí habló Panal. No leyendo nada, la pastoral. No leyendo la pastoral. La pastoral se leyó en todas las iglesias del país. Y yo era seminarista en esa época. Tú eras seminarista, sí. Pero viví esa etapa, esa situación en La Vega y en todas las iglesias del país. La gente ya veía un espíritu. La decadencia del régimen de Trujillo era objetiva,
sobre todo en la clase media. Y la gente repetía su presencia en la iglesia para entender y oír lo que se decía ahí, que eran denuncias en contra de las torturas que se sometían los jóvenes, las persecuciones y la situación económica que vivía la República Además Dominicana. de la guerrilla de junio del 59, que fue, Que y el fue lo que asesinato dio, de la Mirabal también, sí, que eran... que fue lo que dio origen al surgimiento del movimiento clandestino, pero también dio origen a la continuidad de la lucha en todo el país, porque había muchos focos antitrujillistas de intelectuales de clase media, pero dispersos. Ya. Yo tuve la oportunidad de conversar con el reportero periodista del periódico El Caribe que cubrió esa actividad por el periódico El Caribe y que le preguntó a Trujillo directamente luego de la homilía de Monseñor Panal, que fue Radamés Gómez Pepín. Bueno, Radamés siempre es un hombre bien informado muy, y sí, de confianza, en el sentido de que no le temían a su pluma, sí, porque él era muy veraz, sí, y actuaba con mucha cautela. así es. Pero bien, yo me he quedado, hemos hecho esta pequeña introducción hablando de esos años por lo de el Che Pérez, Sí. y por lo de seminarista y lo de la pastoral y Monseñor Panal, Francisco Panal, pero hay que decir que Rafael Pérez Modesto fue parte del movimiento revolucionario 14 de junio, se enroló en la guerrilla del 14 de junio, fue parte de la estructura del 14 de junio, que fue el movimiento militar que desarrolló una guerrilla con Manolo a la cabeza, sobre todo por el restablecimiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch en noviembre de 1963. El único joven, el más joven de todos, El más joven. y el único que resultó herido, que salvó su vida en el proceso luego ya de restauración democrática y que sobrevivió en ese caso. Ahí se rompieron los protocolos militares. Se rompieron todos los protocolos pero militares. La razón es que el capitán Calderón, que era un antiguerrillero formado con Miguel Ángel Calderón Cepeda, sí, que fue uno de los militares que se entrenó en Panamá con el más sobresaliente reconocimiento. Tenía relaciones con Manolo y tenía relaciones íntimas con Polo Rodríguez. Yeah. Su pistola de reglamento estaba en manos de ese frente que dirigía precisamente Polo Rodríguez. Y él evitó que el protocolo se aplicara en mi caso. Que te fusilaran. Que lo que mandaba era un fusilamiento, porque luego eso salió a relucir aquí en Santo Domingo. Ya. ¿Y cómo tú resultas herido? Yo resulto herido porque en la madrugada del día 10 de diciembre, ese frente, que originalmente éramos 28, el frente Juan de Dios Ventura Simón, que salió por los quemados de Bonao y terminó en San José de Ocoa. Terminó porque era el sitio de operaciones. Ya. Nunca una guerrilla comienza en el sitio donde va a operar. Entonces, se inició en Bonao, recorrimos la trayectoria, hubo escaramuza, enfrentamientos, porque a eso fue la primera que descubrieron el mismo día y creyeron que Manolo Tavares estaba en ese frente, originalmente. Aparte de que en Bonao estaba Petán Trujillo y de que tenía unos guardias que eran los cocuyos de la cordillera. Los cocuyos no participaron en contra de nosotros. Fue la guardia y fueron antiguerrilleros. Porque entendían que Manolo Tavares estaba en ese frente. Después se dieron cuenta que no, porque apresaron a varios que no tenían condiciones físicas. Gente, algunos de ellos, como Pachón Matos, que murió en un accidente, que iba para Cuba, que era abogado, que fue dirigente del MPD, y no podía ni caminar. Y estaba también uno que de Moca,
que era ingeniero, tuvo un papel extraordinario en obras públicas, que tampoco podía caminar y tenía 2 días cansado distribuyendo armas y cosas. Sí, fue un movimiento guerrillero con muchas debilidades. Entonces, el entrenamiento fue débil. Sí, débil. Ya. Y el que estaba previsto, o 2 de los que estaban previstos ser de los guías nuestros, fallaron, y un grupo de compañeros de Bonao que participaron en el frente también escogieron un camino diferente al que debían tomar, lleno de lodo y eso, y no avanzamos. Cuando dieron las 6, 7 de la mañana, las luces del pueblo de Bonao estaban casi, se veían y la gente no vieron transitando. Entonces Paraguaya lanzó un cerco y ese grupo de frente pudo incluso enfrentar la primera patrulla. Ahí cayó preso Eddie, que era un joven que era estudiante de término ya de arquitectura. Sí, para no omitir su nombre, porque es que déjame ver si yo aquí lo señalo. Aquí están todos los frentes y todos los que cayeron. Eddie Rosa. Eddie Rosa. Sí, él murió de muerte natural. Ya, okay. Y fue apresado ahí, pero él le disparó, y le disparó Polo, y le disparó Antonio Mirabal, que también cayó preso ahí. Ahí fue un enfrentamiento y quedó un núcleo con Pérez Cueva, que era un sargento antiguerrillero, Polo, que era un tipo formado en Cuba, en China, en Vietnam, y quedó también otro de origen cubano, que murió después de la guerra en el sur. Ese era un frente verdaderamente muy compacto. Pérez Cueva posteriormente se integró como guardaespaldas de Maximiliano Gómez el Moreno, estuvo con él algún tiempo en Europa y posteriormente falleció ya de muerte natural aquí. Enfermo, sí. Bueno, pero Pérez Cuevas... ¿cómo es que te hieren en la guerrilla? Bueno, a mí me hieren porque en la madrugada de ese día 10 nosotros tuvimos contacto con Piqui Lora, que estaba en las profundidades de Ocoa. En las lomas de Ocoa, sí. Que iba a tener contacto con un municipio importante hoy de Azua, pero que era el frente que iba a tener más relación con el frente de Manaclas, donde estaba Manolo. Era el segundo frente más importante. Donde estaba Manolo, estaba Fidelio, estaba el Guajiro, estaba Marcelo Bermúdez, Napoleón Bolívar Méndez, había... y gente con formación en Cuba, como este que murió, el ingeniero José, fue reciente, una muerte reciente. José Daniel Ariza. José Daniel Ariza, era un tipo bien entrenado, había gente bien entrenado y otro que estaba el deportista que la UAS le dedica todos los años. Luis Ibarra Ríos. Luis Ibarra Ríos murió, también era un joven estudiante, pero no era Luis Ibarra. No era Luis, no. No, entonces ese frente era el que tenía la mejor ubicación, porque por un lado estaba cerca de Haití, por otro lado era el más profundo, y todos los otros frentes fueron cayendo y llegó a quedarse ese solo. Cuando cae el nuestro, a poco tiempo después cae del este, muere Pipe Faxa, muere el otro dirigente estudiantil, Luis Ibarra Ríos, mueren varios compañeros ahí,
tengo los nombres Sí, que no puedo No, no, hacer pero está bien, ejercicio eso- de memoria Y para fue no fallar. entonces, ustedes tuvieron un Entonces, enfrentamiento. nosotros tuvimos contacto con Piqui, que era un objetivo. Piqui tenía 2 meses trabajando como maestra y vivía en la casa del alcalde de Arroyo Bonito, que era un sitio estratégico. Y habían hombres preparados, campesinos, que se iban a sumar con comida ya llevada de antemano, que se iban a integrar al frente nuestro. Y por lo tanto, para Polo era una obsesión. Yo en el libro cito que yo no entendía por qué la obsesión de él de llegar a ese lugar, porque precipitamos los acontecimientos para llegar ahí. Y Impulsado entonces, por Polo Rodríguez. bueno, sí, sí, él no nos decía el por qué, pero el por qué era que ahí había ese iba a ser una base de apoyo y ahí era el escenario donde se iba a desarrollar verdaderamente ese frente. Ya. Y entonces, en la madrugada, contactamos a la compañera Piqui, nos habló de la situación que se estaba viviendo, de la destrucción de otros de los frentes que habían caído, de la realidad, que muchas veces ella misma entendía que era una forma de desinformación para el pueblo, pero que en realidad murió fulano, sultano, 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 y nos quedamos entonces de juntarnos con ella. Una patrulla nosotros la enfrentamos y entonces rodeamos el río y nos pusimos en una posición estratégica para esperar la noche, tratar de integrarla a ella, a la guerrilla, y en ese lapso de tiempo, un campesino que habíamos visitado, que tenía un colmadito, una pulperita ¿sí? de campo, tú ves, que tenía salchillón y cosas de esas, sí, que no tenía un valor de 100 pesos, Polo les regaló un dinero, pero esa le apresaron a toda la familia porque fue objeto de una denuncia de otros campesinos que estaban en el colmadito ese. Sí. Hoy no le decimos porque habían compartido con los guerrilleros. Porque había compartido y le había vendido y no lo había denunciado, no fue a denunciarlo. Y entonces nos buscaron durante todo el día, nosotros teníamos la visión cubierto del río con unas piedras inmensas, grandes, esperando la noche para nosotros tomar el mismo río y retirarnos en vía contraria donde ellos estamos hablando suponían, del río Yuna, estamos hablando del río Yuna. Puede ser el Yuna, pero yo más bien creo que es el Nizao. El río Nizao, que llega hasta San Cristóbal. Ya. Tiene una fuente tremenda de agua. Por la zona de Ocoa. Entonces. De Ocoa, exacto. Entonces ese río llega, por vía Ocoa llega, porque tú sabes que San Cristóbal colinda con... ¿Y cómo fue el enfrentamiento en el que te hirieron, Rafael? Bueno, entonces, ese campesino llamado Negro de Jesús, nosotros lo apresamos a él porque él se metió en el área donde nosotros nos estábamos esperando la noche, ya era la tardecita, y sentimos los pasos, pero él le dijo, nos habían buscado por todos lados y no encontraban huellas porque nosotros cogimos el río para que borrara la huella de nuestra bota y cosas. Y entonces él se brindó para llevarnos a un sitio, del único sitio que podíamos estar, él entendió, porque tenía toda su familia, incluyendo su papá, su mujer, sus hijos, todos, estaban presos. Era un campesino colaborador del 14 de julio. No organizado, sino que él colaboró vendiéndonos y deseándonos éxito incluso, pero a él lo chivatearon. Sí. Entonces apresaron toda su familia y él, la guardia lo mandó, como no tenían absoluta confianza en él, lo mandaron ellos con una distancia de 10, 20 metros, tú ves,
detrás de él, cosa que nosotros no advertimos. Lo apresamos, lo interrogamos, y cuando terminamos de interrogarnos, él nos confesó que estábamos rodeados. Teníamos entonces teníamos una emboscada. Una emboscada no completa, no a los redondos, sino que nos dejaron la parte más alta para de ahí cazarnos como pajaritos. Como pajaritos. Entonces Polo, que estaba, habíamos 4 delante. Polo, el campesino, también estaba en el lado derecho, estaba un joven de Santiago que había sido firmado por los piratas de Pittsburgh, era Ketcher. Pues, y era un tipo clave dentro del grupo. Se enroló en el y grupo. Yo, entonces estábamos interrogando al hombre, y cuando él nos dijo, ustedes están cogidos, están rodeados. Y cuando comenzó el tiroteo, todos nosotros nos tiramos, porque la mayoría estaban entrenados, pues era muy elemental eso. Tú oyes un tiro, tú no puedes salir con... No, claro. Hay que tirarse. Y él murió acribillado. El campesino. Sí, Polo dio una orden de que lo respaldaran la retaguardia, y se levantó, murió con un tiro. Polo. Y el otro, que era el compañero le decíamos La Hierba, apellido González, que era un beisbolista con proyecciones de Grandes Ligas, y como un prospecto, y que había recibido dinero firmado y se fue para la guerrilla. Y entonces yo me quedé solo y traté de bordear la subida. La subida por donde era el único espacio para salir. Y el que no está para morir, yo te lo puedo decir, Dios me protegió. Ya. Te lo digo categóricamente y con fe. Realmente, en ese entonces, una mata de pino fue perforada porque habían alrededor de 200 guardias disparando, por una cosa terrible. Y entonces un ramo me cayó encima. Yo no podía afincar la pierna, fue en esta pierna izquierda. Y cuando yo me pongo la mano, yo veo los coágulos de sangre así, y no podía afincar el pie. Entonces yo me quedé ahí, simulé que estaba muerto. Estaba muerto. La vanguardia que nos perseguía, los que quedábamos, éramos 8 en total, y Piqui 9, pero Piqui no fue contactada. Mandaba un campesino que se nos había unido para que hiciera contacto y la llevara al sitio donde estábamos. Lo apresaron y, bueno, la vanguardia de esa persecución me pasó por encima, pero luego hay un procedimiento que es la revisión de los cadáveres. De los cadáveres, y también la usurpación de todos los documentos. Yo quiero que nos cuente lo que hizo Calderón, Miguel Ángel Calderón Cepeda, en ese momento, que te salvó la vida. Sí. Yo quiero, porque es un punto importante, ¿qué pasó? ¿Cómo se puede comportar un militar de manera criminal o cómo se puede comportar de manera heroica? Correcto. Bien, volvemos en un momento en este diálogo con Rafael Pérez Modesto, miembro del movimiento guerrillero y de la guerrilla. Por cierto, iba a decir, hay un libro de Rafael Pérez Modesto que se llama Vivencias de un guerrillero, que ya tiene varias ediciones. Tres ediciones. Y no, porque después yo di una conferencia que está en un libro y tengo otro que está en proyecto, que es la continuidad de eso. De eso, muy bien. Que le da continuidad, y no quiero matar. Si yo lanzo otro de estos, le quito espacio a esa. A la nueva versión. A la nueva versión, sí, pero no de eso, sino que se llama De Abril
porque ese termina en abril, al principio de abril. De 1965. 65, Sí. entonces se llama De Abril a la Victoria, Ya. pero a la victoria no de triunfo, No, sino sino a la cárcel. a la cárcel donde yo duré 3 años. 3 años en la Victoria. Ya saben, volvemos en un momento. Rafael, tú estás herido, tienes un ramo de un pino, un roble, un pino encima, y van entonces a chequear los cadáveres de los muertos. Cuando yo sentí lo que venían hacia donde mí, yo me daba por un hombre muerto, porque yo no estaba en capacidad de resistir. Ya yo había visto la muerte de Polo, había visto la muerte de la hierba, había visto la muerte del campesino, sabía el grupo que quedaba, que no estaba homogéneo, y que no podía enfrentar esa emboscada. Y yo me di en mi interioridad como un hombre que iba a morir. Entonces se me ocurrió algo que no fue para yo presentar en un programa de esta naturaleza que yo admiro tanto, para yo hablar mentira. O sea, se me ocurre algo que no es resultado de un valor heroico de mi parte, sino que yo pienso, coño, yo no me voy a ir solo. Así, con esa misma expresión. El que primero que venga va a morir conmigo. Y el primero que llegó, yo lo tumbé, yo me abracé de ese hombre, coño, y se le zafó una ráfaga a uno de los guardias que estaba nervioso, y entonces tuvieron que parar la situación para caerme a culatazo. Y en eso llegó Miguel Ángel, capitán. Un capitán. Para mí un capitán. Yo no sabía que nosotros, Polo tenía su nombre, un nombre de guerra, que lo mencionaba Polo cada rato. Entonces, cuando él llega, él viene, actúa como un militar con mucha sapiencia y insultándome. Miguel Ángel Calderón Cepeda. Sí, si lo puedo decir aquí dilo, con sí, claro. ¿Qué te dice, digo? Coño, y un mierdita como este, sí, es lo que nos va a enfrentar a nosotros. O sea, él actúa como un capitán, porque a él le habían quitado sus tropas y apenas quedaban 2 o 3 de la gente que él dirigía, que eran de su confianza, que estaban supuestos a su marcha junto con él, quedaban pocos. Entonces, dentro de eso, él me ofende y yo le respondo esperando que me iban a matar. Y le digo, así sí es bueno, ¿por qué usted no tuvo esa actitud en el momento en que del enfrentamiento? Y entonces me tiró una galleta. Yo dije, diablo. Entonces él llama, Sargento Estrella, necesitamos interrogar a este muchacho que debe saber mucha vaina. Llévenmelo al campamento, amárrenlo, llévenlo en una litera, y él con ese guardia con otros más y campesinos me amarran como un andullo envuelto y me meten en una litera y me llevan al campamento donde estaban la mayoría de las tropas que estaban, pero había un mayor por encima de él. Por encima de Calderón. De Calderón. Sí. Entonces él, después de transcurrido unos minutos, que sabe la realidad, va donde mí llorando, y dice, coño, matamos a Polo. Yo soy, entonces me dijo el seudónimo, que está en el libro, yo soy fulano. Entonces te voy a decir 2 cosas. Toma este pedazo de tabaco, tiene propiedades antisépticas y te quita el hambre por un tiempo. No comas nada de lo que te den. Dentro de un rato yo te voy a traer un jugo de naranja agria, que es lo que hay, sin azúcar.
y tú comes lo que yo te dé. Yo duré el resto de la noche sangrando, sin atenciones médicas. Duré 2 días sin atenciones médicas, porque entonces ya habían descubierto la presencia de la piqui, porque habían agarrado al campesino, un joven que se había unido y dijo que tenía, que él iba a buscar a la profesora, que daba, la maestra que daba clase ahí, para que fuera al grupo. Wow. Entonces, eso salvó mi vida, porque el mayor, Pérez Aponte, el mayor entonces, Pérez Aponte. El de mayor rango en ese momento. En ese momento, en esa operación. En Ocoa. En Ocoa, Pérez Aponte quería que me eliminaran, pero entonces le dice, el capitán, hacerlo, sí, ya esto lo han visto cientos de campesinos, esto va a ser un... Entonces nos sacaron de ahí, nos llevaron para lo que hoy es un pueblecito de Ocoa, donde había un cuartel. Nos llevaron, a mí me montaron un caballo, me amarraron aquí para que el pie no entrara en el agua, y en el caballo iba un oficial adelante, y le dijeron al resto que habían apresado ya, incluyendo a Pérez Cueva: mire, el que trate de fugarse, le vamos a aplicar la ley de fuga. Y me dijeron, y eso va también dirigido a ti. Pero yo que me iba yo a tirar. Y entonces nos llevaron a un cuartelito. Ahí la gente se desbordó de gente, que nos llevaron comida, sopa y esto. Y por primera vez a mí me pusieron un antibiótico inyectable y me dieron una limpieza al pie y más nada. Después entonces fuimos fortaleza por fortaleza, en los alrededores de Ocoa, después en Baní, San Cristóbal y aquí en Santo Domingo. Mostrándote a ti. Sí, tú eras el único. Un trofeo. No, estaban los otros presos. Estaban los otros presos. En una camioneta, porque estaba ahí Pérez Cueva, estaba Piqui. Estaban todos los que sobrevivimos. Arturo Mesa Beltré, Fran Trinidad, éramos... Piqui Lora. La Piqui se encargó, la Piqui se entregó porque ella quizá no hubiese caído presa, pero al decirle que yo estaba herido, ella me identificó porque dijeron, jovencito, flaco, qué sé yo cuánto, tiene 18 años, porque yo lo dije, yo dije mi nombre para que saliera en la prensa, sí, para que sí, tuvieran que decir que yo estaba vivo. Entonces, estaba Mesa Beltré, estaba Fran Peralta Trinidad, estaba La Piqui, estaba Pérez Cueva y Gonzalo. Gonzalo es uno de que su abuelo era de esos terribles criminales de Cuba, pero que él, eso lo narra Cayetano en su libro. En el libro de la Legión Olvidada. De la Legión Olvidada. Sí. Y ahí está, yo tengo el nombre bueno, también. Pero de todos modos... Entonces, habían ya muchos presos en la policía. La policía, yo tengo un enfrentamiento con un médico que me recibió, y entonces en una forma hostil. Yo en todo momento tenía el hecho de que me iban a matar, pero ahí yo comprobé que la intención de ese médico era cortarme la pierna. Muchacho con 18 años, en esa época, pensar que iba a tener una pierna menos, yo prefería morir. Y le dije, mire, no, mándeme y que me corten la pierna, pero que me corten la vida. Entonces en eso, un sargento que se quedó en el área médica de ahí, en el saloncito médico, me dijo, yo tengo un hijo que estudia en la UA, que es de ustedes, que es del 14 de junio, y yo voy a hacer algo para salvarte la vida a ti. Y llamó a un coronel y le dijo,
esta gente han violado las normas de guerra, porque este muchacho debieron haberlo matado en la loma, pero lo traen a la policía, habiendo tantos destacamentos militares. ¿Por qué no lo matan? ¿Por qué no lo llevaron, no lo dejaron en la marina, en la aviación, en el coso? Y lo traen aquí para echarle, todavía había contradicciones. ¿Para echar la culpa a la policía? Había contradicciones entre ellos, y eso es para echarle una vaina, porque te lo estoy diciendo tal como pasó. Y le pido excusa al público no importa, como es. Exacto, para echarle vaina al general. El general era en ese entonces jefe de la policía. El jefe de la policía. Que tú sabes que tenía contradicciones. Peguero, que era el apellido. Peguero. Sí, tú conoces, tú tienes una memoria brillante. Bien, entonces él tenía contradicciones, la aviación con la policía, la guardia con la policía, por el problema del manejo de la... ¿Y te dejaron en manos de la policía o tú fuiste? Entonces me dejaron en manos de la policía y me llevaron donde estaban los otros presos que hicieron un escándalo para que me sacaran y me llevaran a un hospital. Los otros compañeros, ahí estaba Chahul, habían decenas de diferentes presos frentes, de los diferentes frentes. Sí, entonces, en la madrugada, el jefe de la policía me manda en una ambulancia. Yo no sabía dónde iba, a San Isidro. Al hospital militar. Entonces, en el San hospital Isidro de San Isidro estaba el doctor Eliseo Rondón Sánchez como jefe de ortopedia, era mayor del ejército, de la Fuerza Aérea, y él y Negro Díaz, que después fue jefe médico de la Fuerza Armada en general, en esa época era primer teniente, esos dos cogieron a tratar de salvarme la pierna. Y hicieron todo lo que ellos pudieron para evitarlo. Yo pasé 4 meses preso. Ahí me entero de la muerte de Manolo, me entero de todas las cosas, me dan un trato adecuado, era un hospital avanzado para esa época, y sucede lo peor, muere Manolo, una muerte que no ha podido ser rescatada porque no ha surgido una figura con la característica del liderazgo, el atractivo, el sentimiento, el carisma de Manolo. Se ha perdido y fue uno de los golpes más duros porque murió parte esencial de lo más avanzado que tenía el 14. Rafael, ¿y no fue un error el haber pensado que las escarpadas montañas de Quisqueya eran el único espacio que tenía el movimiento 14 de junio? Ustedes antes del golpe de Estado estaban pensando en guerrilla. Bueno, la mayoría sí lo veía porque tú tienes que tomar en cuenta el impacto que tuvo el triunfo de la Revolución Cubana bajo la dirección de Fidel Castro. Y nosotros no éramos una excepción, eso se produjo en América entera y parte del mundo. Un acontecimiento que con una guerrilla donde quedaron 12, nosotros éramos 100 y pico. Tú tienes que calcular 25 por 6 frentes. Sí. Sí. Y habían algunos bien preparados. ¿Tú ves? Y una situación política de un país que tuvo un régimen donde se respetaron las libertades públicas, se estableció la reforma agraria, la Constitución era la más avanzada y sigue siendo todavía la más avanzada. Había un respeto a los derechos humanos, había muchas iniciativas de avance, de presas, o sea, era un programa completo y un gobierno de tolerancia máxima con Juan Bosch a la cabeza. Entonces creíamos y se forzó, había un grupo organizado que era una corriente militar. La infraestructura. La infraestructura, que no todos los dirigentes la conocían. Y cuando la conocieron, hubo contradicciones y algunos de ellos incluso se separaron. Prácticamente los separaron. Ya.
Los separaron. Gente importante que después, algunos de ellos en la guerra tuvieron un papel grande, como Sí, Fafa, sí. como... Pero Manolo dirigía la infraestructura. Manolo no dirigía personalmente la infraestructura, pero sin su anuencia no se daba ningún paso. ¿Y entonces quién la dirigía? ¿Fidelio? Bueno, Fidelio era, a mi juicio, el más sobresaliente, y Polo. Y Era un Polo grupo Rodríguez. y estaba también que murió en el este dirigente importante que en la 40 fue de los más torturados y que se inventó la tesis de que delataran lo máximo posible, que llegó un momento que Trujillo paralizó los apresamientos porque la mayoría de los que participaban eran hijos o familiares de sus principales, muy vinculados. Pipe Faxa, por ejemplo. Canto, tú ves, estaba también el que murió en el intento al Palacio, sí, junto con Fernández Domínguez, sí, sí, que era el jefe militar por encima de Fafa y de eso, que era el doctor Fernández Domínguez. Fernández Domínguez era el jefe de la conspiración. Sí. El que yo digo Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí, pero como él era un militar comprometido con un contragolpe, pero estaba Juan, que era jefe del frente que operó en Puerto Plata, entre Puerto Plata y Juan Miguel Román Fernández. Juan Miguel. Pero Juan Miguel era del 14 de junio. Sí, Juan Miguel Román. Y era miembro del comité político. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber, el 14 de junio, independientemente de que se diera el golpe de Estado a Juan Bosch, ¿iba a las montañas o no? Mira, hablándote con sinceridad, había la expresión de la mayoría en ese entonces, era que debíamos ir a la loma porque el subjetivismo prevalecía y no tomábamos en cuenta que los Estados Unidos tenían un control para evitar que se reprodujera algo como sucedió en Cuba y que tenía infiltrado todos los movimientos para eso y que tenía una persecución con todo el que tuviera esas ideas. Y entonces, objetivamente, nosotros no actuamos conforme a la realidad, no estudiamos la realidad. Y nos llevamos del entusiasmo de que en Cuba había triunfado una revolución. Pero no participamos en las elecciones. No participaron, no apoyaron a Juan Bosch. No. Exacto. Sí, que ustedes iban a levantar contra el gobierno de Juan Bosch. Teníamos esa actitud de levantamiento y esa palabra que Manolo expresó en el 1962 de que el 14 de junio sabía dónde estaban las montañas, las escarpadas montañas. Y había ese sentimiento en la gran mayoría de gente. Habían quienes no. Es decir, que el foquismo estuvo dentro del 14 de junio como la principal política en ese momento. En ese momento y después. Y después de la guerra también. Ya. Y después de la guerra de abril. Y después de la guerra también. Aunque después de la guerra también surgieron tendencias diferentes. Un error de la dirección política de ese entonces, el 14 de junio se divide, una parte considera que el MPD es el partido que debía dirigir el proceso. Se fueron varios grupos del 14 de junio al MPD. Se fue un grupo grande, sobre todo de aquí de la capital. De la capital. Y de sectores dirigentes importantes. Se fueron al MPD. Y la dirección del 14 de junio tenía la guerra como el centro de su actividad. Mandó un grupo a entrenarse a Cuba y otro grupo a China. En China, lo primero que nos enseñan, mira, en cada país ¿Tú fuiste al grupo de China? Yo fui a China. Nosotros no queremos que ustedes copien lo que
Eso fue lo Sí, primero es que lo los primero chinos que dijeron. nos dijeron. No copien lo que nosotros Lo que hicimos. nosotros hicimos. Sí. Nosotros le vamos a dar nuestra experiencia, los vamos a entrenar, pero ustedes tienen que actuar conforme a la realidad de su país. Y nos dijeron que ese camino del foquismo no era lo correcto. Nosotros, la mayoría lo asimilamos. Digo la mayoría porque algunos no lo llegaron a asimilar, aunque dijeran en el momento que sí. Pero cuando retornamos aquí encontramos una dirección política que estaba abrumada de problemas por fallas de esa corriente guerrerista, Sí. con un grupo ya definido, porque ya Camaño se había ido a Cuba y tenía un frente, no se lo enseñaron, lo hicieron separado del 14 de junio, pero gente importante del 14 de junio, encabezado por Amaury Germán Aristi, los comandos de la resistencia. de 170 y tantos combatientes que llegó a tener Camaño, el grueso eran gente, principalmente del 14 de junio, que fuimos los que más nos destacamos en la guerra y sostuvimos la guerra. La guerra de abril del 65 abril, y de resistencia, a la invasión. Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Pérez Modesto, miembro del Movimiento Revolucionario 14 de junio, y luego ingresó a la Línea Roja del 14 de junio, que es uno de los grupos que desde la juventud asumió una dirección distinta del movimiento original. Volvemos en un momento. Bien, me gustaría, Rafael, que me dijera, cuando se forma Líneas Rojas del 14 de junio, que es un movimiento en donde hay dirigentes importantes salidos de la guerra, viendo que el 14 de junio mantenía una posición foquista, ustedes deciden crear Líneas Rojas. Entonces, ¿quiénes forman Líneas Rojas? ¿Quién la dirige? ¿O qué equipo la dirige? ¿Cómo lo hacen? Nosotros no teníamos una predisposición de que el 14 de junio se dividiera, sino incidir con la experiencia adquirida y con la experiencia vivida, que el 14 de junio variara su orientación, su dirección. Y concebimos un movimiento interno. El nombre de Líneas Rojas sale porque tú sabes que coincidió con la revolución cultural. La revolución cultural china. Exacto, que era la juventud, y entonces habían grupos rojos que en Europa se llamaban de esa manera, y entonces en una discusión de esas que se daban en la universidad, el Pacoredo nos acusa que nosotros éramos una línea negra dentro del 14 de junio, y alguien, creo que fue Felvio, de eso en las discusiones en la universidad, nosotros somos la línea roja. Y nosotros asumimos eso, hicimos un programa de acción, una línea estratégica de acción, cuáles eran los puntos negativos, rompimos con mucha de la práctica de asalto, de golpe de mano, a policía y billeteros. Y a empresas, instituciones, y a instituciones bancarias y eso, sí. A la dirección de impuestos internos. Cosas así, para sostenerse. Nosotros dijimos teníamos que apoyarnos en nuestro propio esfuerzo, rompimos el estar dependiendo de Cuba, de China, de eso. Y entonces que mandaban sus situados para acá. Sí, entonces nosotros nos integramos la mayoría de cuadros a la producción, como una forma de ligarse a las masas, de formar centros de trabajadores de diferentes áreas, incluso en el movimiento estudiantil. Le dimos un giro y enfrentamos la dirección que quería mantenerse, rompiendo aparentemente con el foquismo, pero manteniendo lineamiento o teorizando con grupos. Pero la Línea Roja fue
marxista-leninista, pensamiento Sí, Mao Zedong. exactamente. Ustedes asumieron asumimos el marxismo modernizado en la Revolución sí, China. ajustado a la realidad de aquí. Y por eso él, se forma con un núcleo de apenas 31 dirigentes importantes, pero con influencia en centenares. En muchas organizaciones Casi, yo sociales. te diría, mucho más del 90% de lo que fue el 14 de junio, organizados y simpatizantes, eran pro línea En el roja. movimiento obrero, el movimiento Entonces, estudiantil, el movimiento campesino. correcto, planteamos que no había en la República Dominicana un partido marxista-leninista real, que lo que habían eran grupos que se llamaban así, y que nosotros teníamos como estrategia que se formara el PTD uniéndonos a todos los demás grupos. Mantuvimos una buena relación, o tratamos de mantener una buena relación. De hecho, en momentos clave al MPD, nosotros lo criticábamos el PSD, que era prosoviético, el enfrentamiento con el Pacoredo, pero pusimos un ejemplo. En poco tiempo nosotros tuvimos el control del movimiento estudiantil, secundario, universitario. Vi una entrevista que tú le hiciste a Fidel Soto y a Iván Rodríguez. También. Y a los dos Iván. A los dos Iván Rodríguez. Los dos, yo la he visto. Entonces, nosotros comenzamos a tener influencia en el campo. Para ese entonces se estimaba entre 60... ¿Y por qué ustedes mantuvieron durante tantos años a Guayubín, a Eduardo María, como el líder de ese partido y nunca cambiaron? Él se mantuvo porque luego de los 5 dirigentes, el único que estaba con asiento en contra de mi voluntad era yo. Entonces yo tenía que hacer vida pública, tener contacto con la prensa, tener entrevistas sin darme a conocer, discutir en nombre de la línea roja. En la universidad, contacto con los partidos políticos, con el PRD, con el MPD, con todo, mantener las relaciones internacionales, el periódico que no dejaba de salir, con un equipo donde el filósofo Esteban Díaz Jaque, recientemente muerto, el compañero Luis Felipe Roa, exacto, y otro grupo. Entonces nos hicimos fuertes en los sindicatos, en UNACHOSIN, en los barrios, fortalecimos los barrios y creamos otros centros deportivos y culturales, influencia en la intelectualidad, renacimiento. En los medios de comunicación. Dirigían la ADP, dirigían Citracode. Dirigíamos también los médicos disueltos de la antigua Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico, los maestros, y tuvimos el control de eso. Y entonces en el interior, los cuadros dirigentes, muy lamentablemente yo había estado en el movimiento campesino antes de irme a China, con levantamiento de tierra, junto con este joven que murió, que era el jefe político, el segundo de Camaño. Alberto Lalane José. No, Alberto Lalane. Eberto murió ahí, tuvo durante la guerrilla era este compañero Galán. Mario Nelson Galán, que era de La Vega, incluso no quería que lo mandaran a Cuba, porque ya nosotros habíamos leído, habíamos estudiado parte. Yo siempre fui estudioso. No me voy a poner como Iván, que tenía un conocimiento de todo lo teórico, toda la obra. Yo no dejaba de leer todas las obras y eso, pero no tenía ese nivel que él adquirió, y realmente nos establecimos. Pero tú sabes, Rafael, y perdóname que te interrumpa, que ya estamos terminando, en la izquierda se quedaron siempre con los mismos dirigentes. El MPD mantuvo a Maximiliano Gómez el Moreno hasta que murió. La línea roja mantuvo a Esteban, a González Espinosa. El PSD mantuvo a Narciso Isa Conde. Es decir, secretario general durante más de 35 años. Entonces, ¿cómo es? Eso es dañino, en cierto modo, cuando tú mantienes una gente
y no varía. Ahora, ¿qué sucede? Guayubín fue secretario general del distrito del 14 de junio en la guerra, fue un comandante de la guerra, participó en la conspiración de los sargentos, era el que tenía más edad del grupo y más madurez política, y tenía una capacidad de negociación tremenda, e hizo una buena relación con Peña Gómez. Entonces, el PRD... Tanto que se convirtió en senador por Barahona, por una alianza, por dos periodos, con una alianza con el PRD. Y el mismo filósofo Esteban Díaz Jaque fue diputado, porque ¿qué ellos buscaban ahí? Nosotros teníamos una influencia significativa, pero al mismo tiempo le dábamos, le aportábamos como grupo político. No, por supuesto, aportaban una imagen una dedicación, de decencia y de eso. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Del grupo de 5, 4 caímos presos. Ya. 4 y se quedó él solo. Ya. Entonces, obviamente, ¿a quién tenían que recurrir? Recurrían a González Espinosa. Pero mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuántos años? Él duró hasta que como 30 años él renunció él mismo. Bueno, él terminó cuando la Fuerza del Pueblo asumió el PTD. Porque él siguió siendo del comité político, pero él, previo... Y fue el último, él se opuso. No, él se opuso. Él se opuso a eso. Y el filósofo fue el que hizo el proceso. Exacto, pero antes de eso, el filósofo... Esteban Díaz Jaque, un gran compañero, un hombre... de mucho talento, de gran formación y muy humilde. Sí. Yo lo quise mucho y compartimos en todos los escenarios. Sin embargo, Guayubín, antes de eso, él pidió que lo relevaran de presidente porque él sabía lo que venía, pues él estaba yo te diría, ya tenía cerca de 80 años. Su esposa había fallecido también. Ella falleció en medio de eso. Sí. Bueno, muchas gracias a Rafael Pérez Modesto, el Che Pérez, por esta interesante conversación sobre su presencia en el movimiento guerrillero del 14 de junio de 1963, en el Frente Juan de Dios Ventura Simó, que inició por Los Quemados y terminó en las lomas de San José de Ocoa. Es una etapa que ya después tendremos ocasión de señalar, es que en 1970 yo tengo contacto con vos, que tenía el concepto de unificar la fuerza progresista de este país. Pero vamos a hablar en otro programa de eso. De eso. Pues yo quiero hablar contigo sobre eso, de verdad. Y yo caigo preso, entonces, en esa situación, y eso constituyó un golpe porque perdimos lo que era la dirección del distrito. Tú fuiste uno de los dirigentes del 14 de junio, luego de Línea Roja, que se vincula al profesor Juan Bosch y al Partido de la Liberación Dominicana. Sí, me sorprendió el hecho de que, porque él no lo concebía fuera del PRD, él creía que podía lograr eso, pero en el PRD lo enfrentaron. Muchas gracias a Rafael Pérez Modesto y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.